hacia afuera, pero ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo que hacemos, porque pocas veces tenemos la oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos y de reconocer el trabajo que hacemos y que hacen nuestros colegas. Entonces, por eso desde la facultad y desde el Consejo de Facultad decidimos hacer este evento de visibilización de todo el impacto social que tiene la Facultad de Ciencias Humanas en el transcurso de los últimos años, pero esto va mucho más allá. Más tarde, pues yo les mostraré un poco de cifras también, que es importante que las tengamos. Para iniciar este evento tenemos la profesora invitada, Marcia Márquez, que les voy a presentar en este momento. La profesora Marcia es profesora de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia. En este momento la tenemos aquí como profesora invitada en el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Desde 1997 es profesora de carrera del curso de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Brasilia. Es doctora en Ciencias de la Información y máster en Comunicación por la Universidad de Brasilia, licenciada en Periodismo por la Escuela de Comunicación y Artes. Es miembro del GPCI, un grupo de investigación en información. Es investigadora en el campo de la formación de habilidades para la información y la comunicación en red en entornos digitales. En la docencia implementó asignaturas que relacionan transdisciplinariamente 3 campos del conocimiento: comunicación, información y computación para la gestión de la memoria y el proceso de aprendizaje de la red. También es miembro del grupo de investigación Gestión de la Memoria y Periodismo y vicelíder del GCOMS, Género, Comunicación y Sociabilidad. Esta intervención es muy importante para la Facultad de Ciencias Humanas porque precisamente la estancia de la profesora aquí también tiene como objetivo una mirada a lo que está pasando al interior de la Facultad de Ciencias Humanas y cómo nosotros podríamos también empezar a organizar nuestras propias redes al interior de la facultad. Entonces, profesora, con mis excusas otra vez. Muchas gracias, buenos días. Lo que voy a presentar aquí es una experiencia que estamos viviendo en mi facultad en Brasilia, que es una experiencia que se apropia de un modelo de investigación que yo desarrollé en mi doctorado hace poco tiempo. Esta imagen es fue una pintura que yo hice para una toalla. Durante la pandemia yo estudiaba redes y todo el tiempo las imágenes que van a ver aquí son imágenes que yo hice, pero eran imágenes para que yo pudiera comprender las relaciones en las redes. Yo soy muy analógica, entonces hay que diseñar para comprenderlo. Para mí es necesario. Y el más interesante es que fueron bordados por otras personas, por 2 amigas que le bordaron. Entonces fue una red que ganó otros elementos que eran elementos de fuera. Y así es la red, la componemos todo junto, componemos. Perdón por mi portuñol, ¿sí? Bueno, siempre me gusta empezar con algo, con la literatura, porque creo que la literatura es muy importante para sensibilizarnos para las cosas. Ese es un haiku. Yo empecé a gostar de haiku con Paulo Leminski, que fue un poeta muy importante de Brasil, que era mi amigo, y también de su pareja Alice Ruiz, que es una otra poeta. Entonces, una trucha salta, las nubes se mueven en el fondo del río. Y esas son relaciones que también están relacionadas con la comunicación.
algo se dice aquí e impacta y refleja el fondo de otras cosas. Esto para mí es muy importante. Bueno, como dice, es un conjunto de acciones que hemos hecho en la Facultad de Comunicación, pero no son algo que definimos, vamos, centralizadamente vamos a hacer eso, y hay un orden y todos lo hacemos juntos. No es así que funciona. Entonces nosotros estamos trabajando con proyectos de extensión que tenemos mucho y ahora tenemos cada vez más porque el Ministerio de Educación de Brasil ha decidido que las universidades públicas, las universidades tienen que hacer, los estudiantes tienen que tener una carga de créditos, de horas en actividades de extensión. Es obligatorio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces decimos, hacer una acción y hacemos solo cada uno sus acciones y no nos vemos colectivamente. En este proyecto tenemos son 3 proyectos de extensión. En verdad hoy ya son más, nos agregamos, nos juntamos de manera más orgánica y no por una orden de que debemos nos reunir, pero porque tenemos juntos los mismos problemas y precisamos conversar con nuestra red, precisamos conocernos. Hay una asignatura que yo creé exactamente para tratar de este modelo. Y hay dirección de trabajos de grado que tenemos varios profesores que empiezan a desarrollar proyectos con sus estudiantes para grado, que son trabajos para la red. Y también el laboratorio CEDOC, que es el laboratorio es un laboratorio transdisciplinario que yo creé allá para la investigación de la gestión de la información allá. Y tiene muchos trabajos interesantes. Todo eso que dice está publicado, yo voy a enviar para vosotros después, ya envié a Jorge para que se multiplique ese enlace de un artículo que escribimos para una revista científica de comunicación organizacional muy importante de Brasil. Para mí fue un honor. Y que hablamos de toda esa experiencia que voy a presentar una parte aquí para todos. Y aquí los nombres de los profesores porque todos trabajamos juntos. Bueno, en primer lugar trabajamos con la idea de modelo y de complejidad. Un modelo para poder hacer una aproximación de la naturaleza de las cosas. El modelo trae una cierta simplificación de qué vamos a hacer, pero no es un molde, algo que se recorta y que siempre se hace igual. Un modelo es una propuesta, en este caso, de articulación, para poder comprender la complejidad. Es una representación abstracta. Entonces, observar, analizar y elaborar un plan de acción de comunicación y de información para la red son actos posibles a partir de la creación de una estructura modelada o por el investigador cuando está en su investigación, pero por la red. Tenemos que abrir más espacio por la red. Estamos muy acostumbrados con la comunicación de masas, que era una comunicación solo dirigida de uno para muchos. Sí, había alguna interacción, siempre podíamos escribir para el periódico, hablar con la radio, sin problemas. Pero hoy no es más así. Pero aún estamos muy acostumbrados, yo dice, el que dice Edgar Morin, tenemos que cambiar la estructura, nuestra estructura de pensamiento para lidar con esta realidad compleja. El problema es que tenemos que usar nuestra estructura actual de pensamiento para cambiar la estructura de pensamiento. Por tanto, es complejo. Y un buen modelo, entonces, trae sugerencias para su crecimiento, para su propia extensión y generalización. Entonces, ¿de qué modelo yo hablo? Yo hablo del modelo SIC. SIC es un campo híbrido, poroso y coheso, porque involucra la comunicación,
la información y la computación es multi, es inter y es transdisciplinario. Tenemos que comprender esta relación para abordar la complejidad. Y por tanto también tiene que mezclar metodología. Yo voy a presentar aquí la mezcla de metodologías que utilizamos. Pero eso quiere decir que tiene siempre que utilizar estas metodologías. Son las necesidades de la red y también quién son las personas que están en la red, qué metodologías se pueden tener. Nos decimos cuando hablamos de hacer periódico, ¿cuál es el título principal del periódico en el día? Es lo que tenemos para el día, ¿sí? Lo que decimos es el más importante, vamos a llamar. Y no porque un planeamiento, la vida viene y cambia todo. Por ejemplo, ayer se fue Mujica. Entonces yo digo que SIC, el modelo SIC es un clic. Clic es el nombre técnico de una forma de se juntar en la red. El clic es la relación más cohesa y más intensa, porque involucra 3 elementos, en que todos se relacionan con todos. Esa es una relación muy próxima. Entonces, es un clic en que la comunicación, para mí, es la construcción de significados. Ela implica intercambios. Y las formas, los formatos, ¿no? Los contenidos, las dinámicas, la estética y la ética de estos intercambios, ¿no? La información, la ciencia de la información, en este modelo que presento, es la gestión de los contenidos, pero es información, conocimiento, memoria, derechos de autor y de acceso, formación para aprender a tratar la información registrada. Y ahora tenemos que ver, por ejemplo, cuando llegué en la ciencia de la información, para los periodistas todo es información, todo. Pero para ellos, en la ciencia de la información es solo la registrada. Entonces, por ejemplo, experimentamos pueblos indígenas que desaparecieron porque incluso sus lenguas desaparecieron. Entonces, ni memoria tenemos de ellos, no hay nada. Tanto que ahora, como abrimos espacios para ingreso de indígenas en la universidad, lo que quieren muchos de ellos, hacen los cursos que le permiten transformar la lengua que es solo de hablada en también escrita, que se pueda tener un registro. También hacen la grabación, porque la voz, lo que hablamos también puede estar grabado. Entonces son registros porque para ellos es la información registrada, pero ¿cuál es el interés? Que los otros la puedan acceder después. Entonces, en sus diferentes tipos, contenidos, formatos, soportes. Y la computación es la lógica de la organización del pensamiento en la creación de las tecnologías de información y de comunicación. Y es también un conjunto de tecnologías, soportes, equipos, programas, aplicaciones. No es solo la tecnología, es cómo se piensa esto, cómo se piensa su creación. Yo dije que yo tengo una disciplina, una asignatura que trabaja con esto. ¿Y cuál es la cuestión cuando empecé a trabajar con los estudiantes y profesores que venían de la computación? Para todo quieren los datos y crear espacios que son los permitidos. Si no estás en el espacio permitido, pagas una multa, pagas por eso. Si quieres algo más fuera de tu caja, tienes que pagar por eso. Entonces, esta relación incluso tenemos que aprendernos unos con los otros. Entonces, para pensar en las redes, es importante comprender, esto viene de Barabasi, yo puse la referencia de estos autores, que es como las redes se organizan, de las hormigas, de las personas, de las líneas de energía, de electricidad.
Entonces son diferentes maneras y ellas pueden ser más estrechas, más intensas, pueden ser densas, pueden ser de muchas maneras, pero formamos los grupos, que son los clusters, como llamamos en la lenguaje más técnica, que siempre reproduce el inglés todo el tiempo en nuestra vida, pero son los grupos como el clic que yo hablé, que es una forma de agruparse. En la pandemia, yo estaba estudiando mucho eso en la pandemia, y todo lo que quería era aglomerar, y no era posible, teníamos que quedarnos cada uno en un espacio. El centros de flujos, que son los hubs. Por ejemplo, la universidad es un centro de flujo para el conocimiento. Y hay muchas maneras de trabajar eso. Los mundos pequeños, por ejemplo, fue un mundo pequeño que me ha traído aquí. Jorge fue participar de un evento en Brasilia, yo fui invitada a presentar algo en este evento. Él me dice, ay, muy interesante, porque hablas de una autora que ya tratamos allá. Llegó aquí y dice, ah, mira, entonces yo vine para acá por cuenta de un enlace que es muy flojo, solo único, solo nosotros, y que ahora ya está se conformando para mí en una nueva red. Es muy divertido. Mi hijo estaba muy preocupado, tengo solo un hijo, que pensaba que yo estaba muy sola, entonces habló con una amiga que vive en Colombia, que está casada con un colombiano, fue su colega de facultad. Entonces ahora ya conozco por cuenta de eso, ella tiene su suegro que vive acá en Bucaramanga, mira, ella vive en Bogotá. Entonces por cuenta de eso ahora ya soy amiga de un artista plástico de aquí, fue muy interesante. Entonces la vida va nos trayendo otras relaciones que vamos componiendo. Y los agujeros estructurales, que nosotros que cuando trabajamos mucho con la investigación en el campo social, siempre nos preocupamos con eso. Los que están aislados, los que están fuera del proceso. Y nosotros queremos cómo hacer para traerlos, para se integraren, para que no estén tan, ¿cómo se dice?, isolados. Entonces, ¿qué es la red? La red es un conjunto de actores, humanos o no, que interactúan de alguna manera en un entorno digital o no, en un contexto determinado. Las redes, tenemos que pensar siempre eso, son sistemas fluidos, porque es como la vida, nace, muere, vive. Tiene momentos que son grandes, otros momentos que se reducen. Que tiene interacción y participación multidireccional, que estimula un entorno de conversación entre actores en torno a objetivos comunes y demandas colectivas. Eso cuando hablamos más de la red humana, pero la red humana es híbrida. Por ejemplo, todo el tiempo usando el celular hablamos con las personas y él es un actor que es muy importante hoy en nuestra vida. Y es un actor no humano. Aunque todo el tiempo el celular me ofrezca la inteligencia artificial como si fuera alguien para yo conversar. El importante es Bruno Latour, que trata de la cuestión del actor red todo el tiempo. Entonces, ¿por qué necesitamos comprender esta cuestión del actor red para pensar la comunicación? No miramos solo el actor isolado, pero el actor es sus relaciones, porque es así que somos. Y somos un actor multifacetado. Aquí yo soy la profesora. Para mis amigas, yo soy la que hace muchos juegos, que se ríe mucho de las cosas, por ejemplo. Entonces, las relaciones del actor red, humano o no, por primero, tienen el carácter simbólico. Son afectos, son estatutos, son normas, son ideas. Las relaciones se dan en este sentido. Puede ser espontáneo, pero puede ser programado. Por ejemplo, esto fue programado. No, para despertar podemos programar el celular para no llamar. Yo prefiero los pájaros, son muy más interesantes. En verdad, porque ahora me despiertan los pájaros en frente de donde estoy viviendo, es muy bonito.
Y los vínculos pueden ser dirigidos, que es el vínculo que teníamos más fuerte en la comunicación de masas, por ejemplo, que es el vínculo del envío de uno para todos, que es una orden, por ejemplo, cuando trabajamos en una empresa que tiene el jefe, que da la orden, entonces es la comunicación más dirigida. Pero puede ser también bidireccionales, que es la que decimos que más queremos, que es una relación más horizontal y que va y vuelve. Y podemos medir cómo se da eso. Pueden ser débiles, por ejemplo, si hay un agujero estructural, los indígenas, por ejemplo, en Brasil, para hacer atendimiento de salud. Entonces hay una persona o un pequeño grupo de profesionales del Ministerio de la Salud, del Ministerio Indígena y tal, que es el único vínculo que determinado pueblo puede tener. Este lazo, esta ligación entre uno y otro es floja, porque se rompe, por ejemplo, durante el gobierno de Bolsonaro, ¿qué ha hecho? No hay más plata, entonces rompió el atendimiento. Es un lazo flojo. Pero, como es el único lazo que ellos tienen, es un lazo que tiene mucha fuerza, porque es el único contacto en que las cosas llegan. La vacuna, el médico, el atendimiento social. Entonces, miramos, estas relaciones también son relativas y vamos a pensar a partir de la perspectiva de cada uno, de su campo de conocimiento. Esto es muy importante. No debemos salir de nuestro campo, pero debemos integrar todo y perceber dónde estamos en ese espacio, qué nos toca. Y puede ser fuerte y puede ser denso. Si tenemos una relación, por ejemplo, el celular hace eso. Cuando enviamos mensaje, por ejemplo, por WhatsApp, ¿qué pasa? Las personas con quien más hablamos están arriba, nos ofrece como los primeros para conversarnos. Entonces, por ejemplo, ahora es mucho el profesor Jorge, que me enseña todo y se preocupa porque yo salgo por la ciudad sola, solo para descubrir dónde voy. Es bueno. Pero ya sé dónde es el norte, el sur, el este y oeste, que para mí es muy importante. Y tenemos que pensar también, cuando vamos a pensar en la comunicación, a partir de cómo nos organizamos, en determinadas mediaciones que están presentes siempre en las redes, ¿no? La primera es el algoritmo, que muchas veces pienso que quiere ser nuestro dueño, y muchas veces lo es. La web semántica, que es cuando la máquina aprende con nuestro conocimiento. El gran crecimiento, Google surge como la gran novedad en el principio de los años 2000, 2001, creo, porque empezó a utilizar la web semántica para las búsquedas de informaciones, que no eran como son hoy, que se aprovechan del conocimiento que producimos para indicar. Pero no es un aprendizado que solo aprendí, está bien. No, tenemos la interferencia del algoritmo que cambia eso, que no sabemos cómo direcciona. Hay personas que proponen, por ejemplo, vamos a hablar de la ley. Bueno, entonces hay que abrir el algoritmo. Ajá. Hay algoritmos que tienen 100.000, 200.000 líneas. ¿Quién va a ver eso? ¿Quién va a conferir qué se trata? Entonces, cuando miramos la complejidad de las relaciones que son mediadas por eso, hoy por la inteligencia artificial, que nos hace traer, es la nueva frontera. Y creo que ahora tenemos que volver a, incluso estoy con el libro de Humberto Eco, que somos apocalípticos o integrados. Tenemos que repensar nuestra relación con la tecnología, pero yo creo que somos híbridos. Eso para mí es importante comprendernos. Y el otro es el AB3, que yo voy a hablar de ello más porque los otros hay muchas cosas, que fue un trabajo desarrollado por un profesor nuestro, que su formación es de bibliotecario, pero su doctoramiento fue en la comunicación. Él es un gran poeta, vivió en Venezuela un tiempo y habló del
AB3, que es el modo de expresión que resulta de la convergencia de las tecnologías. Y el AB3, que es decir, anima, verbi, voco, visualidad. Anima, el movimiento, verbi, la palabra, voco, la voz, y visualidad, la imagen. ¿Y de qué trata eso? Trata que ahora todo eso, decimos en portugués, está junto y misturado, está todo junto al mismo tiempo, que es la interactividad, que es un diálogo entre el individuo y el sistema, y también de los individuos que se utilizan del sistema para que puedan se relacionar. La hipertextualidad, que son las interconexiones de los múltiples contenidos. Yo empiezo a leer algo y le dicen, por ejemplo, todos decimos esto, el Papa ahora va a tener el nombre, llama León XIV. ¿Qué hicimos? Preguntamos, ¿quién fue León XIII? Y nosotros lo hicimos. Ya buscamos, estaban leyendo la noticia y ya buscamos en otro. Entonces, esa es la hipertextualidad, la hipermediación. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo y ya hay un vídeo que me pasa, o entonces, ¿y cuántas veces yo estoy una persona de múltiples telas? Mi hijo entonces tiene 4 en su cuarto, porque aún juega, yo no juego nada. Un poco de truco, muy mal. La hiperactualización, que es algo que nos torna enfermos de tanta información que recibí. La movilidad, que a partir de los años 2010 han cambiado la forma como nos comunicamos, que es cuando tenemos la tecnología de los satélites en nuestro aparelho celular, 4G, 5G, 10.000G. ¿Cuánto cuesta? La ubicuidad, porque diferentes personas pueden accesar el mismo documento de diferentes espacios al mismo tiempo. La multivocalidad, que es muy importante y que en nuestra investigación tiene un espacio. Yo voy a mostrar el cuestionario que presentamos exactamente por esta necesidad de multivocalidad, porque necesitamos oír la red. Y no más como hacíamos en la comunicación de masas, que pretendíamos con ella, hablar para la media, para los medios. Acá son todo, entonces se transformaba en todo el pensamiento, pero la red no es así. Ni tiene a la media, pero tienen grupos grandes, grupos pequeños, uno, y todos interesan. Tenemos que hablar con todos. Por eso tenemos que pensar estrategias de comunicación para todas esas condiciones. Y el hibridismo. Por ejemplo, presentemos, yo y un profesor de computación, un proyecto de redacción con periodistas que está en crisis, utilizando blockchain para no utilizarmos las plataformas que son ladronas de todo. E enviamos a un congreso de tecnología y nos dieron el mayor no para el mayor recusa, que hay niveles de recusa de ellos. No, cambia eso, no será, no. Si fuera un tiempo atrás, yo sufriría mucho por recibir no tan grande, tan inmenso. Pero para ellos no tenemos más que hablar de periodismo así. ¿Por qué? Porque hoy para ellos los periódicos serán hechos todos solo por inteligencia artificial. Por tanto, lo que proponíamos, que había personas, era recusado. Entonces intentamos enviar a ellos la explicación, no es así, es híbrido. No decimos que la inteligencia artificial no va a ser parte, es parte, ya es parte. En la televisión, en el aparelho para ver vídeo audiovisual en su casa. Entonces ya está, no tenemos más. La opción de WhatsApp es que hable con la inteligencia artificial cuando quiere algo. No, ya está, no podemos decir, no.
Pero yo dije, es híbrido. Ellos dijeron, no, solo inteligencia artificial. Yo dije al profesor de computación, entonces vamos a enviar el artículo para congresos de humanas que van a nos entender mejor. Eso es lo que pasa. Estamos en este momento en esta discusión. Bueno, entonces, no sé qué pasó, había un diseño aquí, no está más, pero hicimos un cuestionario que se llamó FAQ en cuestión, con la idea de escucharnos en la red a partir de esta perspectiva de redes que presenté. Bueno, era necesario comprender el deseo, la necesidad, la voluntad. Esto es una canción de rock and roll de Titans, que es una banda muy interesante y vieja. Yo voy a cumplir 68 años la próxima semana. Entonces, la investigación es la perspectiva de la red como objeto fluido, como ya dice. Entonces, en este caso, trabajamos con un conjunto de métodos, que es el estudio de usuarios, que es para saber cómo las personas lidan con los sistemas y cómo se comunican a través de los sistemas, por ejemplo, para acceder a la información, para llegar a la información. Porque nosotros, nuestro objetivo es que la información que la universidad produzca llegue a las personas, a la sociedad, tanto entre nosotros, pero también a la sociedad como un todo. Estamos acá en una universidad pública. Yo soy profesora de una universidad pública. Lo que hago es para la sociedad. Todo lo que hago es abierto. Todos mis trabajos son abiertos. Entonces, esto es importante. El análisis de redes sociales, que es para ampliar la perspectiva de la comprensión de la red. Y la multivocalidad, porque no es por acaso que hoy se habla tanto en diversidad. No es, ay, mimimi, como dicen allá, ahora hay otra palabra también. Siempre hay algo. Siempre pienso en la historieta cuando yo era niña, que es la historia del viejo, que sale el viejo, el niño y un burro. Entonces pasa en un lugar y le dice, ¿cómo así? El viejo está allá y el pobre niño a pie. Bueno, pone el niño y el viejo. ¿Cómo no? Los dos. ¿Cuándo están los dos? Pobre del burro. Cuando pone el burro en las costas, en la espalda, pobre del burro. Entonces, las redes hacen siempre así. Desde que yo era niña, y creo que desde que el mundo es mundo. En Río de Janeiro, que yo no es un departamento que yo conozca mucho, pero si uno hace algo en la calle, siempre hay por lo menos unas 10 personas que pasan y cada uno tiene una opinión muy importante sobre lo que el otro está haciendo. No hace nada, solo dicen y se van. Entonces las redes lo hacen con nosotros. Pensamos, sí, porque creamos la red digital es un mito. No, está imbricada con nosotros, hace parte. Entonces, la multivocalidad para mí es muy importante. El cuestionario, entonces, tienes los datos, buscamos los datos demográficos, saber quiénes son las personas que componemos este grupo, que yo también soy parte de este grupo. Las habilidades, que son las cuestiones que involucran las alfabetizaciones, los aprendizados para trabajar con la información, con la comunicación en su cotidiano, ¿no? Las relaciones en red y la multivocalidad, claro. Tenemos que oír las personas. Oír es muy importante. Tenemos que oír más de lo que hablamos. Es necesario oír. Entonces, yo voy a mostrar algunos resultados de que tuvimos. Decidimos aplicar el primer cuestionario con esa estructura en 2023, que fue cuando conseguimos volver para los primeros encuentros presenciales después de la pandemia. Entonces, solo fueron 226 respuestas. Como dice como yo hice en la red, no trabajamos con la media. Entonces, pero
también lo hacemos. Pero el importante es conseguir mirar las particularidades que la red posee, ¿no? Entonces, por primero queríamos saber qué plataformas se utilizan para comunicarse. En las dos, el más importante es WhatsApp. Aquí, por ejemplo, todo esto fue hecho, la extracción de los datos fue hecha por nuestros alumnos. Entonces, empezamos a trabajar con ellos ahora un taller, incluso hay 8 alumnos de acá que van a participar hoy a la tarde, que es cómo tratar los datos. Entonces, aquí los datos no están tratados como deben ser para mostrar los resultados de manera más precisa. Pero el bueno es que los alumnos empezaron a ver cómo se construye una base de datos y cómo tenemos que trabajar y cómo es muy manual. Porque, por ejemplo, si tienes un dato, escribes Bucaramanga con B mayúscula, es un dato. Si todo en minúscula, es otro dato. Y si es todo en mayúscula, es otro dato. Porque el ordenador es un tonto. Pero uno que mira, dice, claro, son los mismos datos. Entonces tenemos que limpiar la base toda para poder comprender los datos, ¿no? Por eso es tan humano. Y aquí miramos para poder comprender por qué ponemos. Si yo quiero hablar con todos, y todos se utilizan más de un medio, ¿por qué no utilizo este medio para hablar con él? Esto que tenemos que pensar, si vamos a comunicar, ¿dónde las personas están para hablar con ellas? ¿Qué mecanismos utilizan? Menos que yo no me guste. A mí no me gusta tanta cosa, quiero salir de toda la red. Yo digo que estudio porque es necesario conocer el enemigo. Y aquí, ¿qué tipo de equipamientos utilizan para accesar la información? Y por ejemplo, cuando está desktop, por ejemplo, son las oficinas que tenemos con computadores para el uso. Tenemos 2 y un grupo de expertos en computación para ayudar a los alumnos, los profesores. Se utiliza mucho porque después que Lula ha hecho un cambio para el desarrollo de universidades, fueron construidas universidades, reformadas universidades, desde que se pudiesen ingresar estudiantes de las escuelas públicas, que la mayoría viene de la periferia. Entonces, con eso, pero se ampliaron el número de ingresos. Entonces, mucha gente dice que Lula había destruido todo, ahora son los pobres, los pretos y tal. Y no era eso, porque incluso ha aumentado el número de, llamamos vagas, ¿cómo se llama eso? Mi traductor. ¿Cómo? Escuelas, debe ser, para que ingresen. Creo que es eso. Después voy a aprender. Cuando aprendo la palabra, digo a todos. Entonces, hay más estudiantes que vienen de las escuelas públicas. Ellos no tienen ordenador en su casa. No es común tener computador. Entonces, aquí cuando vemos, también hay un reflejo de la situación de nuestros estudiantes. Hoy, 52% de nuestros alumnos vienen de escuelas públicas. Y la mayoría de los que estudian en escuelas públicas en Brasil son pardos o son pretos. Otra cosa que queríamos saber es cuáles medios para buscar informaciones sobre la universidad. Porque si utilizan más de eso, entonces vamos a dar más información para este espacio. Entonces vamos a ampliar nuestro espacio. Tenemos que comprender otra vez dónde las personas están. Como dice Milton Nascimento en su canción, todo artista debe ir donde el pueblo está. Tenemos que hablar con ellos. Es nuestra intención hablar con ellos. No es vengan a mí todos. No es así que funciona. Entonces percebemos el más grave, que buscan las informaciones, principalmente cuando dice media digital, redes sociales, navegadores de Google, se busca. Pero también podemos perceber que se buscan en nuestros espacios. Por ejemplo, nuestros aplicativos de Instagram tenemos una que funciona mucho y que ellos dicen aquí que sí,
funciona mucho. Es que por allá que buscan las informaciones, pero también hay necesidad, por ejemplo, hay gente en Discord, que era un grupo que no aparecía, donde busca las informaciones de la facultad. Entonces tenemos que buscar en el sitio de la facultad, aquí también, pero siente más dificultad de utilizar el sitio, porque los jóvenes no utilizan más sitios como nosotros que somos más viejos. Ellos están todos en aplicativos, aplicaciones que son más veloces para encontrar las cosas que son sus historias. Entonces empezamos a ver que hay diversos, pero las habilitaciones, que se llamamos los cursos que tenemos en nuestra facultad, tienen sus espacios propios de información, que esto es una característica que es buena en la red. La red habla en sus burbujas también, porque las burbujas existen. Cuando hablan de las burbujas es como si fuese un crimen. Siempre tuvimos nuestros grupinhos, siempre. Pero no teníamos una visibilidad y la dimensión que tiene hoy con las medias digitales. Claro, se cambió todo, porque este es un sistema de red que está involucrado en todo. También queríamos saber cuáles plataformas utilizan para buscar información científica. Bueno, es bueno que ya buscan en base de datos académicos, como pueden ver aquí, 68%, era 65%, pero el catálogo de la biblioteca, entonces hay fuentes que son fuentes primarias, importantes, seguras de información sobre las cuestiones de la universidad y sobre textos científicos que le buscan. Es bueno. El CEDOG, que es el centro, nuestro laboratorio, tiene una entrada para los repositorios de trabajos de posgrado, de grado, entonces todos tenemos y se puede ir por allá. Entonces aparece en nuestra pregunta, pero se busca mucho en Google Académico, en las bases que están en acceso abierto. Es un acceso abierto que es falso, en verdad, porque ellos quieren ser donos de todo el conocimiento. Esta incluso era la meta cuando Google surge, de ser el que administraría todo el conocimiento del planeta. Mire qué personas tan modestas. Y bueno, y aquí miramos cuáles softwares utiliza para producción colectiva, porque precisamos saber de eso, porque es necesario entonces crear condiciones para que todos tengan facilidad de trabajar con estas herramientas. Porque tener estudiantes que saben utilizar las herramientas, tenemos también un trabajo de comunicación. La comunicación no es solo decir que somos buenos y ahora creamos muchas cosas. Ya está casi. Después también decidimos oír, quedó mal, decidimos oírlo sobre lo que necesitan de herramientas de accesibilidad. El año 23, unos 10% que tenían necesidades especiales para accesar la información. Ahora, entre los que respondieron, se parece menor. Un poco puede ser, porque algunos que responderán ya se formaron, no están más en la red activa, por ejemplo. Pero siempre estamos actualizando porque para comprenderlo. En eso vamos a preguntarles, ¿de qué necesitan? Lectores de tela, alto contraste, legendas. Tenemos que pensar en las legendas para estas personas. Y necesitamos comprar equipamientos porque, por ejemplo, es necesario teclado accesible. Entonces, a partir de aquí, nuestro laboratorio de informática pasó a tener algunos teclados con accesibilidad. Porque tenemos que pensar incluso en las cuentas de la facultad. Cuando presentamos nuestro planeamiento de orçamento, tenemos que incluir esto, porque esto significa que nuestro alumno tiene condición plena de se relacionar en la red, porque la comunicación estamos tratando de relacionamiento.
Aquí, este año preguntamos si tenemos a alguien con neurodivergencia. Y son 12%. Y están todos cadastrados en la Directoría de Accesibilidad de la universidad. Porque si no estuvieran, ¿qué teníamos que hacer? Un trabajo de comunicación para llevarlos allá. Y si conocemos, podemos hacerlo. La otra cosa aquí, preguntamos qué softwares, qué aplicativos, qué medias sociales quieren aprender a utilizar. Entonces, en general, miramos así. Hay 77% que quiere el pacote Adobe. Pero también miramos como red. Ese quedó así. ¿Qué quiero aquí? Por ejemplo, los que estudian periodismo quieren más utilizar fuentes de información online, quieren saber sobre base de datos. Tenemos, si vamos aquí, por ejemplo, ¿qué es? Aquí es publicidad. No, aquí es audiovisual. Tienen otros intereses. Cuando hacemos en red, podemos ver cuáles son los intereses de cada grupo, de cómo es. Entonces, por ejemplo, no es necesario ofrecer un curso, un taller para todos. A veces pensamos, hay una necesidad de tal, pero son un 10% localizado en espacio, pero abierto para todos los otros que tengan interés, porque eso también es importante, no es porque no hay muchos que no hay ninguno en otro que tenga interés, pero podemos ver más, ganhando una dimensión tridimensional hasta para comprender lo que pasa. Ese año hicimos el levantamiento, por ejemplo, creció mucho el interés, un 15%, el interés para estudiar base de datos. Estamos ahora con el taller para mostrar cómo hacerlo. La idea es, por ejemplo, se puede planear, como ahora tenemos muchas cosas, muchas actividades de extensión en la práctica. Podemos tener estudiantes de la computación que tienen el dominio sobre determinada utilización de aplicativo, programación de algo, pueden venir como becarios y participar para formar otros estudiantes en cosas que son técnicas, que no necesitan ser clases para la discusión más profunda. Y la propia red puede uno ayudar al otro. O entonces hay una necesidad y no tenemos ninguna persona en nuestra universidad. Bueno, entonces llamamos a un otro de afuera para traer. Pero tenemos que conocernos para saber quién necesita, para qué nacemos. Aquí las informaciones que intenta recibir, y son muchas. Quiere mucho sobre becas, sobre congresos, también administrativas. Por ejemplo, fue muy interesante porque aquí en Trabajo Social tiene un mural que tiene las cosas que puede pedir y todos con un QR code. Ellos dicen, podemos hacerlo, porque es tan simple y es una forma de comunicación para la red. Ya envié a la directora, que es mi parcera en este proyecto, porque así todos se encantan por el proyecto. No, no es verdad. Y aquí la faixa, ¿cómo se llama faixa? El espacio de periodo más los jóvenes, los que están en los primeros semestres, siempre son los que más responden. Cuando están casi yendo embora, no quieren más hablar connosco, quieren formar, empezar a trabajar y ser esclavo. Bueno, aquí es la faixa de edad. ¿Cómo? El rango etario. Después, una nueva cuestión, ¿cómo se autodeclara? Entonces tenemos, ¿cómo abrimos cotas para los indígenas? Tenemos aquí, un indígena creo que nos respondió. La mayoría se considera blanco, porque es alto, pero el número de pardos se ha mostrado creciendo. Pretos, los que se declaran negros, y tenemos pocos que son los orientales. Pero tenemos una visión, y por ejemplo, hoy tenemos cuestiones sobre la origen,
la raza de las personas es una discusión que es muy pertinente y precisamos comprender en qué contexto ella se da, ¿no? Tenemos estudiantes trans, por ejemplo, y que hay algunos problemas. Aquí es el vínculo con la red de la facultad y de qué curso venía, esto en 2023. Y el interesante es que cambiamos. Aquí solo teníamos en el otro que presentamos los 4 cursos que tenemos en la facultad, los 4 cursos. Pero ahora tenemos un conjunto de personas que participaron de esto y que no son de la facultad, pero son de la red. Porque cuando Darcy Ribeiro creó nuestra universidad con una visión muy interesante, que nuestros alumnos nunca encerran el curso con un currículum igual al otro, porque tú tienes un conjunto de actividades, de conocimientos que son fijos del curso para que tengas el derecho profesional de trabajar y tal. Pero tú puedes hacer todo por la universidad. Entonces, por ejemplo, a mis alumnos de periodismo les decía, bueno, los que quieren tratar de cultura van a hacer asignaturas en el curso de LIDA, de artes. Ah, ¿te gusta tratar de la salud? Va a la facultad de la salud, porque allá puedes hacer. Entonces pueden tener, y nosotros también tenemos. En mi curso es muy divertido. Ya tuve estudiantes de contabilidad, de literatura, para hacer la disciplina, la asignatura. Y yo dije, ese porque pago bien. Yo ofrezco una asignatura que es optativa, pero son 6 horas de valor, entonces es bueno para cerrar la cuenta y se formar. Y aquí se puede ver que la participación, entonces, por ejemplo, también hacemos la diferencia entre tipos de personas. No son solo profesores. Hay profesores que están solo por un tiempo, otros que son de allá. Está casi en fin. Aquí preguntamos a ellos si participan o habían participado de algún proyecto de extensión. Entonces ellos, sí, estoy en Josefina. Entonces ellos también había un espacio para escribir en de qué habían participado. Entonces en el año de 2023 hicimos la red para comprender lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, las personas que estudian y propaganda tienen una relación más fuerte con la 296, media es media dúcia, es 6. Entonces la 296 es una agencia junior que los estudiantes hacen toda la gestión y los estudiantes de publicidad y propaganda están siempre en ella porque ella es un sitio de publicidad y propaganda. Los de periodismo, déjame ver, están aquí. Ellos trabajan con el SOS Imprensa, que es un programa de extensión que discute los derechos de las personas en las medias. Pero ellos hacen prácticamente periodismo. Se puede ver que es fuerte el lazo que tiene, es un lazo fuerte, ¿no? Y participan aquí de la semana universitaria. El de publicidad es más abierto, hace todo lo que pasa, tiene interés. Otros que son el audiovisual, por ejemplo, trabaja con Pupila. Pupila es la agencia junior de audiovisual. Entonces el enlace es más fuerte. Pero ¿cómo podemos hacer para que se multipliquen? Ahora las respuestas que recibimos son de mucho más proyectos de extensión, porque ahora la ley lo determina. Y en este taller que estamos haciendo, vamos a preparar los grafos para vernos cómo se diseña ahora esto. Y pensando que aquí son los estudiantes más jóvenes que participan, entonces podemos hacer acción de comunicación para que ellos participen de más proyectos de extensión, porque queremos que lleguen a la sociedad. En eso producimos un proyecto que es el Libro Libre, que no voy a hablar mucho,
pero que es uno que tenemos libros distribuidos por la facultad y los alumnos llevan para casa y quedan con ellos cuanto tiempo quieran. No hay ninguna regulación, ninguna obligación de nada. Es una sensibilización para crear una cultura de compartir, porque es muy fácil compartir un PDF. Te envío y continúo con el mío, pero un libro, se te envió, no lo tengo más. Yo tengo muchos libros así. Otro día tenía un libro muy raro que yo tenía, que era de periodismo muy importante, y yo fui, pronto, ya listo, ya alguien ya llevó, ya empresté a alguien. Y otro día una amiga me dijo, oh, mira, este libro estaba hace años conmigo, era él. Yo me quedé tan contenta porque ya había pensado que había perdido. Pero el libro hay que circular y es un movimiento internacional que podemos, si alguien tiene interés, después podemos conversar. También producimos, a partir de todo este cuestionario, de la forma como empezamos a trabajar, uma rede de podcast. Então, periodicamente, há produtos de podcast falando das necessidades da universidade, dos estudantes, são como funciona e todo, são muito interessantes e começaram a ter muita visibilidade, muita audibilidade, mais que visibilidade. E temos sítios e outros espaços de rede, houve estudantes que a partir de estes dados han cambiado a forma como organizábamos o sítio. E havia coisas que eram demandadas e que não estavam allá visíveis e fáceis para chegarem às pessoas. E as dificuldades, bueno, pessoas para alimentar as bases de dados e os sistemas. Eu odio os sistemas, confesso a todos, odio. Tenho vontade de dizer, odio o SIGA, que é o sistema de gestão de toda a vida acadêmica, porque foi pensado, por exemplo, há sistemas, temos o SEI, que chama SEI. É um sistema que foi criado por uma área de direito, e que é para processos. E nós não somos, não é um processo jurídico. E falta diálogo, e vemos que não são todos os professores que se juntam. Então, temos que cambiar nossa mentalidade e não esperar que seja um sucesso de audiência com 10 milhões de novos que acompanham. E para o futuro, aqui é uma música também, Viver es Partir, Volver y Compartir, que es de Emicida, que es un rapper también muy bueno de Brasil. La música de nuestros países son bonitas. Y pensamos, ¿qué horizontes vamos a buscar? Entonces, tenemos que integrar sistemas de comunicación de la facultad, emular procesos colectivos de organización. Entonces, para mí no es solo decir, tú, este grupo va a hacer aquello, no. ¿Qué quiere este grupo? ¿Cómo se ve en el conjunto? ¿Cómo se puede interligar, interconectar con el otro? Aquí, para que vean el espacio de lectura, es muy interesante porque este estudiante no es de nuestra facultad, no estudia en ninguna asignatura que ofrecemos, pero toda semana va allá, coge un libro y trae el otro y lleva. Y le gusta mucho, siempre en la hora del almuerzo. Queremos ahora hacer, tenemos agenda ya para todo lo que vamos a hacer. Y para mí es eso, así como en la vida y en la investigación, es imposible ser feliz solo. Tenemos que trabajar en conjunto con todas nuestras diferencias, porque son riquezas, yo creo. Es eso. Muchas obrigada, muchas gracias. Y aquí son las referencias. Es solo decir que la imagen es una imagen de un tipo de relación en red, que es alguien que es de fuera y que habla, y que trae las cosas para los que están allá. Y es lo que llamamos el intermediario itinerante. En este momento aquí
Yo soy una intermediaria itinerante. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Marcia. Seguramente hay algunas preguntas, pero pues les recuerdo que la profesora Marcia está todo este mes aquí con nosotros. Entonces, pues la idea es que los directores de escuela, directores de grupos de investigación, estudiantes que estén interesados, pues podamos conversar con ella durante este tiempo, interactuar con ella. Porque viendo la exposición que ella acaba de hacernos, efectivamente esto tiene pues muchas posibilidades de aplicación en las escuelas, en la facultad, en la universidad, y creo que de alguna manera pues nos toca trabajar un poco en ese sentido. Aquí tenemos ya al nuevo decano de la Facultad de Ciencias Humanas y creo que es un trabajo muy interesante para que empecemos a pensar cómo va a ser ese trabajo, porque realmente nosotros estamos bastante aislados, las escuelas, muy aislados, y sería muy interesante empezar a pensarnos más de esta forma en red, porque hay muchas cosas y muchas necesidades que pudiéramos realmente, por ejemplo, en relación con los estudiantes, que podríamos resolver en relación con los estudiantes, pero que no lo hacemos porque estamos aislados y que podríamos resolverlas de esta manera. Entonces, pues queda la inquietud y vamos a continuar. Muchas gracias, profesora, muy amable. Entonces, y esperamos pues que nos podamos encontrar y relacionar durante este mes, pero que también la relación continúe con un acuerdo, con un convenio que se pueda firmar y en el que podamos continuar construyendo estas redes. Muchas gracias. Bueno.